Listo. Por acá me dice José antes de la... Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Sí, campeón, o sea que tengo por acá un documento aparte, ese no se lo he compartido. Digamos que es muy cortico, pero muy sustancioso. Bueno, y se relaciona con el tema de hoy, que lo encontré ahora antes de... Bueno, entonces chicos, hoy vamos a ver lo que son superficies planas y curvas y la vista de una figura tridimensional. Bueno, vamos a ver como las características de una figura tridimensional. Bueno, como les repito, no hay páginas del libro a desarrollar, faltan 4 talleres, 2 de la unidad 4 y uno de la unidad 1 y uno de la unidad 3, creo que es así. El caso es que en la próxima clase viernes hacemos 2 talleres y dentro de 15 días vemos otros 2 y terminamos el libro de matemática. Bueno, chicos, esta partecita lo voy a mencionar yo, ahora voy mencionando a algunos compañeros, 2, 3 compañeros que me van a ayudar a leer, ¿listo? Yo los voy mencionando con mucha paciencia, ¿listo? Dentro de una figura, chicos, dentro de una figura tridimensional, eh, nosotros tenemos que identificar cuándo es una figura plana, cuándo es una figura curva, cuándo es una figura en varias dimensiones, ya sea en 2 dimensiones, ya sea en 3 dimensiones. Bueno, cuando hablamos de superficies planas, hablamos de algo totalmente liso, listo, sin ningún tipo de relieve, como una hoja de papel, como un octavo de cartulina, como un pliego de cartulina, como un octavo de cartón paja, bueno, todos esos son superficies planas. Bueno, no tienen ningún tipo de altura, no tienen ningún tipo de profundidad, no tienen nada. Listo, no tiene ni ancho, no tiene ni largo, no tiene alto. Eso es una figura totalmente plana. Dentro de esas figuras planas hay partes que son curvas. No me voy a profundizar en figuras planas exactamente porque pues ya las llegamos a ver en algún momento. Listo, sino que vamos a ver las dos al mismo tiempo y ver dónde se encuentra la parte plana y dónde se encuentra la parte curva, listo, y específicamente en una figura que tiene varias dimensiones. Existen dos tipos, chicos, esta la tengo en el documento 2, que son los poliedros y los cuerpos redondos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito las características. Dentro de un poliedro o de un cuerpo redondo, ¿qué se puede encontrar? ¿Y qué diferencia encontramos en ellos? En ambas se van a encontrar una superficie plana a diferencia de la esfera. Bueno, ¿qué superficie plana? Esta partecita de acá, la que conocemos como base, ¿listo? O como las caras de una figura. En este caso esto es un cilindro, la parte de arriba, ya una de las caras y la parte de abajo, la otra cara, son superficies totalmente planas, no tienen ninguna parte curva ni nada. Bueno, y la superficie plana es lo que se encuentra, curva es la que se encuentra alrededor de ella. Bueno, aquí es importante mirar de que ya influye lo que es la profundidad. Una superficie plana no tiene ningún tipo de relieve, es totalmente liso. Una superficie curva tiene ciertos cambios y ciertas variaciones y dentro de ellos se empieza a ver un poquito lo que es la profundidad. Bueno, hay superficies que son totalmente planas, como en el triángulo, como en el cuadrado, como en el rectángulo, como en la mayoría de las figuras. Bueno, son muy pocas que nosotros podamos tener superficies curvas, como lo es el cilindro, como lo es el cono, ya son, digamos que algunas variantes dentro de las figuras geométricas que tienen una superficie curva. Bueno, eso en cuanto a lo que le está mencionando, las partes que son planas y las partes que son curvas. Cuando ya vamos a hablar de objetos tridimensionales, un segundo por favor. Cuando estamos hablando de figuras tridimensionales, estamos hablando de figuras que en este caso nosotros podamos observar el ancho, el alto y el largo. ¿Listo? Ayúdame por favor aquí mi compañero Dylan Perea. Todo lo que está resaltado, Dylan Perea, por favor. Dylan Perea no está conectado, yo lo vi conectado. No está conectado Dylan. Ok, Dylan no está. Ok, listo. Ayúdame por favor Jean Paul con esta partecita que está aquí resaltada. Desde el título, estas partes que están aquí en el cubo y la parte de abajo. Listo, Jean Paul. ¿Qué son los cubos geométricos?
sólido, un cuerpo geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen ancho, alto y largo. Muy bien, chicos, entonces, esto básicamente, cuando nosotros llegamos a ver hace unas 5 o 6 semanas atrás, si no me fallan los cálculos, nosotros llegamos a ver el perímetro y el área. ¿Listo? El perímetro es cuando miramos, recordemos, básicamente las longitudes en una figura plana. Cuando nosotros estamos hallando el área de un perímetro, estamos hallando es esto: el alto, el ancho y el largo de una figura. ¿Por qué son 3 dimensiones? Por las 3 características que se ven acá. La altura, que es desde la parte más baja hasta la parte más alta. Bueno, el largo, que es básicamente como la profundidad que tiene el elemento. Y el ancho, que es las longitudes de lado a lado, bueno, horizontalmente de una figura. Claramente hay figuras en las cuales pues hay que saber mirar cuál es el ancho, porque pues un ejemplo, el cono, ya, por la forma en la que es básicamente, empieza con una forma ancha y va terminando en una forma mucho más delgada. Entonces miren que allí el ancho varía demasiado. Los cuerpos geométricos pueden ser o poliedros o cuerpos redondos, que es lo que se mencionó acá. Listo, básicamente estos son cuerpos, bueno, esto tiene características de un cuerpo redondo y estos son los poliedros. Bueno, entonces vamos a ver, chicos, qué diferencia hay entre un cuerpo redondo y unos poliedros. Ayúdeme por favor mi compañera Camila con los poliedros, ¿vale? Todo, o sea, leerlo todo desde abajo. Bueno, poliedros, todas sus caras son planas. Elementos, caras, aristas, vértices. Entonces miremos esta partecita, chicos. Hay gran diferencia entre cada una de ellas, tanto de los cuerpos redondos como de los poliedros. Los poliedros, todas sus figuras son planas, son rectas, no hay ninguna diferencia a comparación con los cuerpos redondos que tienen ciertas curvas. Algo característico, claramente hay más partecitas que se puedan encontrar en un poliedro, pero las principales, ¿cuáles son? El vértice, que es esta parte de aquí donde se unen básicamente las esquinas de las... Hola Dylan, ¿cómo estás? Donde se unen las esquinas. Tenemos una base, bueno, la base es la parte de arriba y la parte de abajo. Tenemos una arista, que son básicamente como las líneas que se encuentran a cada lado de las caras, y tenemos las caras laterales, bueno, las que se encuentran alrededor. En algunas ocasiones se podrán encontrar archivos o documentos donde diga que la parte de arriba donde dice base es una cara, y en la parte de abajo donde dice base nuevamente también es una cara. Posiblemente en algún momento, si ustedes investigan aparte, van a encontrar esto en algunos documentos, pero es importante manejar esa diferencia. La parte de arriba y la parte de abajo es una base. Bueno, ya lo que tenemos a los lados son los laterales, las aristas, que son básicamente como los bordes. Bueno, esto es una arista, esto es una arista, esto es una arista, y las que se encuentran acá, chicos, tanto como arriba como abajo son aristas. Dylan, campeón, ahora te mencioné para que leyeras. No, no te vi presente, entonces leyó otro compañerito, pero bueno, ahí creo que hay otra partecita para leer más abajito, ¿listo? Entonces ahora miramos qué podemos encontrar. Ya a diferencia de los cuerpos redondos, ayúdeme por favor Gabriela con esta parte de los cuerpos redondos. Gabriela. ¿Cuál, profe? Cuerpos redondos. Ah, ok, profe. Todos tienen al menos una cara curva. Elementos, radio basal, altura. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, chicos? A comparación de los poliedros, lo principal y la gran diferencia son las curvas que tiene. Tiene un radio basal. ¿Listo? Cuando habla de radio basal se refiere a la base. En este caso, mire que la base era la parte de acá y la parte de acá. En este caso, como
esta partecita es curva, es un círculo básicamente. Recordemos que el círculo tiene una característica, es que tiene un radio. El radio es esa distancia del giro total del círculo, ya sea pequeño o grande. Por eso se llama radio basal. Y acá hay una parte importante de que por lo menos tiene alguna curva, listo, alguna cara curva, por lo que les mencionaba lo que es el cono. Listo, por aquí creo que tenemos uno, miren acá, tiene una cara circular, la otra no es circular, listo. Entonces esto es una característica básicamente de este tipo de figuras, que tiene por lo menos una cara curva. Si no tiene una cara curva, deja de ser totalmente una figura con cuerpo redondo, listo. ¿Qué se caracteriza, chicos? El radio basal, que va desde el centro hasta la esquina, una altura, listo, una base inferior y una base superior. Son las características principales como tal de los cuerpos redondos. ¿Listo? Vamos a ir avanzando entonces. Ayúdame por favor, Dylan. Vamos a leer, Dylan Perea. Vamos a leer algunos objetos tridimensionales, digamos que como los más comunes. Nos mencionan como características propias de ellas. Cuántos lados tiene, cuántas caras tiene. Entonces ayúdeme por favor. Dylan Perea me va a ayudar a leer el cono, el cubo y el cilindro. ¿Listo, Dylan? Cono, cubo y cilindro. Los tres primeros. Una figura tridimensional con una cara circular. Una figura tridimensional con 6 caras cuadradas. Una figura tridimensional con 2 caras circulares. Muy bien, entonces lo que mencionamos ahora de los cuerpos redondos, ¿listo? Por lo menos mínimo una cara como tal, curva. En el caso de los cubos, los dados, el cubo que realizaron ustedes en artística, que por cierto, como hicimos el cubo, como hicimos algunas figuras, no se las metí allí. Digamos que coloqué unas para que las empecemos a conocer ahora, pero entonces por eso no metí el cubo allí, porque pues ya lo hicimos. Entonces como para no repetir. Entonces el cubo tiene 6 caras, 4 que se encuentran básicamente las caras laterales, y con su base arriba o sobre la base superior y la base inferior completamos las 6 caras. Y pues ya tenemos el cilindro, que tiene dos caras circulares. Bueno, ayúdeme por favor, un segundito. Samuel ayer no me la alcanzó a leer, ¿cierto? Samuel lo dejé ayer en stand-by. Samuel Mosquera no leyó ayer, ¿cierto? Leí, profe. ¿Leíste o no leíste? Sí leí, pero si quieres vuelvo a leer. No, vamos a darle como la oportunidad a varios compañeritos. Bueno, ahora vamos a ver. Hay 3 figuras, entonces María José me lee una, Samantha una y Juan Pablo una. María José, vamos a leer la pirámide. Gracias, Samuel. Sí, hay unos que no me han leído, chicos, los entiendo, pero pues vamos poco a poco tratando de mencionarlos a todos los que podamos. ¿Listo? María José, vamos a leer pirámide, por favor. Ah, María José leyó ayer. Listo, entonces vamos con Arbey. Arbey, pirámide. ¿Pirámide? Sí. Bueno, pirámide. Una figura tridimensional con una característica que Con una cara. sirve Con una cara. con una cara a que sirve como base, y todas las otras son triángulos que se unen en un punto. Muy bien, entonces miremos acá. Tenemos una cara. Bueno, tenemos, o lo que les decía, perdón, una base, que es la parte que se encuentra abajo. Ya luego tenemos unos triángulos que al final se unen en un punto, es decir, en la parte que se encuentra arriba, en el vértice. Lo mismo pasaría con cualquier tipo de figura que tenga no solamente una pirámide que tiene 4 caras, sino también un triángulo que puede tener 3 caras. Ambas, pues básicamente al final se unen por un punto.
Bueno, Samantha, prisma rectangular. Prisma rectangular, una figura tridimensional con 6 caras rectangulares. Entonces, eso es una característica muy similar a lo que es el cubo, ¿no? Recuerden que un cubo tiene 6 caras, bueno, digamos que 6 caras o tiene dos bases y 4 caras laterales, completando 6 como tal. Pero pues a diferencia del cubo y al rectángulo es que el cubo todos sus lados tienen que ser exactamente iguales. En el caso del prisma rectangular, listo, todos sus lados, bueno, 4 caras de ellas pueden tener la misma medida, pero son totalmente desiguales entre sí. Listo, bueno, entre las caras laterales y las bases. Bueno, eso es como algo muy característico, a pesar de que en el caso del área se hallaría igual, lado por lado. En el caso del prisma rectangular es la base por altura. Bueno, y por último, Juan Pablo, la esfera. Esfera, una figura tridimensional que tiene solo una superficie Acurvada y sin caras. No que no sé por qué. No sé por qué corren como las letras en esa imagen. Entonces, chicos, importante, la esfera no tiene ningún tipo de superficie plana. Es totalmente curva, totalmente curva. No tiene ningún tipo de cara. Bueno, por consiguiente, básicamente es un cuerpo redondo 100%. No es que solamente tenga una cara o dos caras o dos bases curvas, no es 100% como tal, curviadas y sin caras. Bueno, esta partecita que está acá, digamos que es como un complemento de esta parte que está acá. Vértice, base, arista, cara lateral y base en el caso de los poliedros. Y en el caso de los cuerpos redondos tiene una base radial, una base, bueno, la base radial no es como muy conocida, pero es importante resaltarla allí. La base, la altura y la base. Bueno, ¿qué encontramos, chicos? Un ángulo diaedro, bueno, que básicamente es en esta partecita que se encuentra acá, listo, que vendría siendo la arista, forma un ángulo. Aquí forma un ángulo de aquí hacia adentro, hacia allá, listo. Esta también forma un ángulo por este lado de acá y por este lado de acá. Listo, vamos a ampliarlo un poquitico, si es que me deja, no me deja. Esta partecita es el arista, entonces forma un ángulo de aquí, forma un ángulo acá, no solamente en las esquinas. Entonces básicamente, chicos, esa partecita es el ángulo diaedro. Tenemos la arista, el vértice, que básicamente son como las esquinas. Está el ángulo poliedro, que es el ángulo que se forma con las esquinas, con los vértices. Están las caras, lo que le mencionaba. Miren, en algunas partes se menciona base, en algunas partes se menciona cara. La idea es como no confundirnos. Y tenemos una diagonal que va de esquina a esquina. Bueno, chicos, antes de empezar a explicar la actividad, ¿alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda del tema? No. El tema no era muy difícil, es más como para conocer las figuras tridimensionales y bueno, esa partecita importante, que en una figura tridimensional se observa el ancho, el largo, listo, y básicamente la altura. Bueno, chicos, como manualidad, que pues es importante trabajarla claramente en este tema de hoy, van a recortar, armar y pegar las siguientes figuras tridimensionales. Bueno, ojo con esta partecita acá. Aquí hay una parte que es necesaria investigar, no las menciono yo, deben de investigar la parte. Tenemos esta primera figura que está acá, esta segunda figura y esta tercera figura. Bueno, esta de pronto la conocemos ya. Bueno, ¿qué deben de hacer, chicos? Deben de armarla. La arman las tres por aparte, estas no están hechas, no están dentro del libro de artística, por eso las incluí, por eso no metí ni el cubo, ni el rectángulo, no metí ninguna de esas, para no repetir. En este caso, ¿qué deben de hacer? Recortar, armarlas y pegarlas. Recomendación, trabajen estas
¿Por qué? Porque sus medidas son exactamente iguales. Hay algunas imágenes de internet, si ustedes de pronto pues no quieren trabajar estas, pero ven alguna imagen en internet, la descargan y luego de pronto la persona que lo vaya a imprimir la estira, la pone más ancha. En el momento en el que usted vaya a recortarla, armarla y pegarla, no le va a cuadrar. Entonces, estas figuras que escogí están básicamente perfectamente alineadas. Bueno, no son grandes, son medianitas, más o menos del tamaño de un celular o del cubo que trabajaron. Bueno, pero entonces es importante, chicos, en lo posible trabajen estas, porque si ustedes de pronto cogen esta imagen, listo, este triángulo, y lo estiran un poco más o lo ponen un poco más ancho, no le va a dar al final. Bueno, entonces coloqué estas importantes pues porque están perfectamente medidas. Bueno, entonces arman las tres. Después de que hayan armado las tres, esas tres figuras, esas tres figuras tridimensionales, las van a dibujar en su cuaderno. Bueno, entonces usted después de que las dibuje, básicamente usted le va a quedar esta figura. Bueno, entonces cuando arme esta le va a quedar esta figura, cuando arme esta le va a quedar esta figura y cuando arme esta le va a quedar esta figura. Bueno, entonces usted puede guiarse por este dibujo para replantearlo en su cuaderno. ¿Qué va a mencionar, chicos? Va a mencionar sus vértices. Entonces, ¿cuáles son los vértices? Mírenlo acá. Estos son los vértices, las esquinas, básicamente donde se unen cada una de las caras o las aristas. Entonces, en las tres, en el dibujo, no en no en la figura armada, en el dibujo marca los vértices. Va a marcar las caras y cuántas caras tiene. Entonces usted las cuenta la cantidad de caras que se forman como tal con esta figura. Se forman 2, se forman 3, se forman 4. ¿Listo? Va a señalar su base. Entonces recordemos que la base es la parte de arriba y la parte de abajo. Hay algunas figuras como la última que se encuentra en la parte de acá, pues que en este caso, ¿cuántas bases podría tener esta figura, chicos? Una, porque al final se van a unir. Muy bien, exactamente, al final se van a unir como un punto, lo mismo como sucedería con una pirámide o en el cono. Listo, que al final solo da una figura y al final en el vértice se van a unir. Van a mencionar ya te doy la palabra, campeón, Santi. Van a mencionar las aristas. Entonces las aristas, ustedes las señalan donde se encuentran las aristas y cuál sería su superficie. Listo, que básicamente, por favor, alguien tiene el micrófono activo. Dylan Andrés. Y van a mencionar sus... No, Dylan Campo, que tenía el micrófono activo. Y la superficie, que la superficie vendría siendo básicamente la base, sino que se me fue allí superficie, ¿vale? Entonces las recortan, la arman y las pegan. Y en el cuaderno básicamente las dibujan y empiezan a marcar cada una de estas partecitas. ¿Listo? Santiago Pozo, sí, las tres imágenes que están allí, Arbey, son tres nomás, ¿vale? Ahora sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Santiago. Profe, ¿cierto que las figuras que nos aparecen, la primera es un rombo, la segunda es la pirámide y la otra es el cilindro? En este caso no, esta no es un rombo, esta no es un rombo, en este caso esto sería un tetraedro, bueno, y la última no es un cilindro porque un cilindro tiene dos bases radiales o dos caras, aquí solamente tiene una. ¿Qué vendría siendo esta, chicos? Un cono. Un cono. ¿Listo? No, ¿Qué es esta que está acá? Listo, Santi. No problem, no problem. profe. Equivocarse no es un pecado. ¿Listo? María José. María José Montaño, te escucho. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos. Bueno, voy a pausar el video para